son principios de productividad, porque somos hechos imagen y semejanza de Dios. Dios nos enseña, el Señor nos está enseñando a que debemos multiplicar, tenemos que ser multiplicadores de lo que Dios nos coloca en las manos. Si Dios te asigna unos recursos, tú tienes que multiplicarlos, tú tienes que activar tu naturaleza productiva. Por eso es que es valedero que todos los talentos que tenemos, por ejemplo, pastor, pero es que yo no sé qué hacer, yo no encuentro trabajo. Todos tenemos habilidades, todos tenemos dones y talentos puestos por Dios. Si usted canta bien, pues trate de hacerlo lo mejor posible y trate de sacar literalmente una productividad de ese canto. Pero si usted escribe como el pastor Armando, pues escriba libros. Y de esa manera usted también va a poder generar finanzas para su ministerio familiar, pero también para el ministerio del Señor en la iglesia. Y son miles de habilidades que usted y yo hemos desarrollado a lo largo de la vida que Dios nos permite desarrollar. Y si aún no la ha desarrollado por completo, pues tenemos que ser disciplinados, perseverantes en la educación, en la formación, en la capacitación, para que cada día nuestro rendimiento sea mayor. No podemos ser conformistas, que es distinto al contentamiento, ya lo vamos a ver más adelante. El conformismo tiene que ver con una mentalidad de austeridad, una mentalidad de pobreza, una mentalidad, lo decíamos en la sesión de la pasada semana, que era un voto franciscano que venía de la Iglesia Católica, donde el voto de la pobreza es un voto como que yo me siento más santo que otro porque yo soy pobre, porque yo soy austero, porque yo sufro, yo padezco. Esos son pensamientos totalmente del adversario. El único que te quiere ver destruido, el único que te quiere ver pobre, que te quiere ver mal es Satanás, nadie más, porque Jesús no te quiere ver así. Jesús murió en la cruz para resucitar y darte vida eterna y vida en abundancia. Alguien me podrá decir, pastor, pero ¿qué pasa con la crisis, con los problemas que podemos tener en la vida? Obvio, Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero porque a mí que yo he vencido el mundo. Esto no quiere decir que usted y yo no podamos pasar por un momento difícil de economía, pero precisamente estamos impartiendo este tipo de enseñanza en este ministerio, ¿para qué? Para dar un apoyo de formación y de capacitación a todos, de tal manera que nosotros seamos multiplicadores de esta información, que no es del pastor Kelvin, que es bíblica, y así nuestra Grey podrá tener unas finanzas saludables. ¿Y para qué es necesario que tengamos unas finanzas saludables? Para poder tener, si tenemos una finanza saludable en el hogar y nuestra Grey tiene una finanza saludable, la congregación va a tener una finanza saludable y por lo tanto el reino de Dios va a ser expandido, porque es la fórmula que Dios estableció para poder expandir su reino. Esto es espiritual, más no imaginario. Esto es espiritual, pero también se traduce en una esfera tangible, material, porque Dios quiere utilizar tu dinero, mi dinero, nuestras finanzas, ¿para qué? Para multiplicar y expandir su reino en la tierra. Si usted cree esto, pues usted es un llamado a ser discípulos. Usted es un llamado a llevar el evangelio a todas las naciones. Pero no solamente esperar que los gringos, permítanme la expresión, que los norteamericanos envíen un misionero donde le financian la congregación y se acabó. Entienda que nosotros estamos llamados a ser productivos también. Lo que pasa es que muchas veces somos alienados, somos acostumbrados a que otra ministerio internacional nos financie la obra y se nos olvida que somos productivos. Todos estamos llamados a ser productivos. Así que es válido cualquier don o talento que queramos poner en práctica. Les repito, no voy a leer todos los versículos, pero lo pueden verificar en Mateo 25, la parábola de los talentos, que lo explica muy bien esto que estamos hablando. Vamos al tercer principio. El tercer principio para administrar las finanzas del reino y tener una finanza saludable es el principio de movernos bajo la dirección del Espíritu. ¿Qué es esto? Algunos dirán, ¿esto qué es? Eso es superstición. No es superstición. Eso se llama discernimiento espiritual. Y si usted es cristiano y ha leído alguna vez la palabra de Dios, se da cuenta que Dios nos llama a ser apercibidos. Y ser apercibido es tratar de ser como José. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Para no tener que leerla. José, aquel muchacho que lo vendieron como esclavo y luego estuvo preso y luego salió de preso y le supo descifrar e interpretar unos sueños a su máxima autoridad. Y esa máxima autoridad en ese entonces, ¿qué logró colocarlo a él? Nada más y nada menos que lo colocó como gobernador del pueblo más rico en ese entonces. Pero no solamente esto, sino que este hombre tuvo la visión de que venían tiempos difíciles. Yo hoy te quiero decir que si hemos pasado tiempos difíciles con el COVID, vienen tiempos peores. Y usted me dirá, pero este hombre está está profetizando cosas malas, negativas, perdón. El tiempo, la palabra de Dios dice que el fin de los tiempos se ha acercado. Y el fin de los tiempos todo el mundo sabe lo que viene. Así que cada día va a haber situaciones mucho más difíciles que las que estamos pasando. ¿Para quién? Para el mundo total. Pero usted y yo estamos llamados a ser los José de estos tiempos. Usted y yo estamos llamados a ser sabios en la administración de las finanzas y de los recursos que Dios pone en las manos nuestras. Porque tal vez usted y yo vamos a hacer lo que vamos a proveer de alimentos, así como José lo hizo para su
familiares. Tal vez usted y yo estamos llamados a ser cautelosos en los gastos y la administración financiera, porque tal vez usted y yo seamos llamados a ser los José de quién, nada más y nada menos que de su congregación. ¿Usted se ha puesto a pensar eso alguna vez? Pues si no lo ha pensado, yo le invito a que lo piense. Porque a veces decimos el Señor está cerca y lo hacemos como algo retórico, pero no reflexionamos sobre lo que implica eso. No reflexionamos las crisis que eso implica. Entonces tenemos que estar apercibidos, tenemos que capacitarnos, formarnos para poder administrar de una manera eficiente los recursos que Dios nos coloca, pocos, medianos o muchos, y de esa manera nosotros vamos a poder garantizarle a nuestra congregación una ayuda. Ese principio, bueno, la dirección de discernimiento, debemos saber siempre que la provisión viene de Dios, pero que esa provisión tiene que ser administrada y tenemos que tener, poner en práctica cosas como el ahorro. Usted ahorra. Y alguien me dirá, pero ¿cómo voy a ahorrar si lo que yo gano apenas me alcanza para pagar el arriendo, la vivienda, la comida? Pues Dios nos enseña que debemos ahorrar. Debemos ahorrar y no solamente ahorrar para acumular, porque Dios no quiere que acumulemos riqueza en esta tierra. Simplemente ahorrar como José para ser previsivo y para que cuando venga la crisis poder dar a otros. Y entonces ahí entra algo que se llama el principio de la productividad y estamos con el cuarto principio. Principio de la productividad y la pertinencia. Es decir, usted y yo estamos llamados a ser productivos, pero también estamos llamados a ser pertinentes. La pertinencia tiene que ver con en qué momento voy a producir, en qué momento voy a ahorrar y en qué momento voy a cosechar. Entonces tiene que ver con la pertinencia. Ejemplo, si usted agarra la semilla que Dios le da y se la gasta toda, obviamente usted no está siendo ni sensato ni pertinente. Usted está siendo imprudente. ¿Con qué? Con la finanza que Dios le ha puesto en su mano. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que apartar un 10% para su reino. Usted lo está haciendo. Perdón, conozco muchos pastores que no lo hacen porque son pastores y creen que están exentos de ello. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar algo que no lo hago? Yo tengo que ser coherente con lo que predico y lo que hago. Si no soy incluso, no decir que estoy contrariando a Dios, más allá de eso incluso. Simplemente no tengo ética lo que estoy diciendo. Entonces usted tiene que, si predica para el diezmo, para las ofrendas, para la primicia, usted tiene que ser el primero en darlo. Aunque sea poco o mediano, délo. Porque usted está dando el ejemplo de la conducta ejemplarizante que Dios nos enseña. Jesús nos enseñó cómo debemos vivir. Y ese 10% le corresponde a Dios. Todo es de Él. Pero ese 10% es para preservar nuestro corazón del amor al dinero. Sí. El amor al dinero no lo tiene aquel que detenta mucho dinero. No. El amor al dinero lo tiene aquel que le duele desprenderse del dinero. Y si usted gana poco, pero no se desprende, usted ama el dinero, aunque no sea rico, perdónenme. Así que todos, pastores, ministros, líderes, todos estamos llamados a ser desprendidos por las finanzas que Dios pone en nuestras manos. Dándonos ese 10% que es el diezmo, pero también dando las primicias y también dando las ofrendas que Dios coloca en nuestro corazón. Y eso tenemos que entender que Dios lo va a multiplicar. Ahora, ¿el resto qué pasa? Una de las sugerencias que dicen los grandes expertos en finanzas es que debemos ahorrar por lo menos el 10% adicional. Quiere decir, 10% para el diezmo y 10% para el ahorro. ¿Y ese 10% para el ahorro para qué? Para lograr tener una meta a corto y mediano plazo. ¿En qué consiste esa meta? En que cubre y alcanza por lo menos para subsistir los 3 siguientes meses en una crisis, en una cuarentena de 3 meses, 6 meses, usted va a poder tener unos ahorros que equivale a sus ingresos mensuales por 3 y 6 meses. Pastor, explíqueme bien eso que no lo entiendo. Muy fácil. Si usted gana 1.000 euros mensuales o $1.000 mensuales, usted va a agarrar y su meta principal va a ser ahorrar $3.000 a $6.000. ¿Para qué, pastor? Porque eso es un fondo previsivo, donde usted, si llega a entrar en una crisis, usted va a tener como cubrir los 3 y 6 meses con ese dinero, con ese fondo. Eso se llama ahorro. Pero si usted es pastor, usted tiene la responsabilidad de que la congregación que usted pastorea también tiene que tener un fondo de crisis. Ese fondo de crisis también debe representar el funcionamiento de la operatividad de esa iglesia por 3 y 6 meses. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que muchos pastores se desesperaron porque no tenían cómo pagar el arriendo local. ¿Pero por qué? Porque no tenía un fondo de crisis. Pero es que usted tiene que tener un fondo de crisis que cubra al menos 3 a 6 meses. Y eso es una meta que usted debe tener en lo personal y en lo ministerial. Y luego de eso, usted tiene que tener otro fondo de ahorro. ¿Y para qué tanto ahorro? Porque ese fondo de ahorro que va a crear ahora va a ser para reinvertir. ¿Cómo que para reinvertir? Sí, para reinvertir. Todos estamos llamados a ser productivos y tenemos que reinvertir. Si usted hace libros, pues usted va a poder invertir en más libros. Si usted pinta cuadros, usted va a poder pintar más cuadros. Un fondo para reinvertir. Te pido perdón y disculpas porque se me apaga la cámara, pero bueno, en fin, lo importante es que me escuchen. Seguimos. Principio de productividad y la pertinencia. Ya hablamos. Vamos a buscar Deuteronomio 8:18.
pero sin embargo rápidamente tiene que Deuteronomio 8:18 dice así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Hay personas que le tienen miedo al hablar de la palabra riqueza. Les da pánico. Es que Dios nos habla aquí, dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Así que debemos ser agradecidos y recordarnos que es de Él que viene la provisión. Así que la ofrenda, la primicia y el diezmo le corresponde. Pero luego vemos en Éxodo 4:2. Éxodo 4:2 rápidamente. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. El Señor siempre te pide algo que tengas. Pero Señor, si yo no tengo nada, Dios sabe que no tengo nada, siempre hay algo que tener. La viuda tenía, la semana pasada lo hablábamos, tenía un poco de aceite y Dios se lo multiplicó, pero ella tuvo que ofrendarlo, colocarlo en las manos de Dios. Abraham tenía a Isaac y cuando el ángel le dijo que no lo matara, que no lo sacrificara, que ya había probado su fe, Abraham volteó al horizonte. Usted tiene que hoy voltear al horizonte para ver qué usted tiene. Y Dios le va a dar la provisión, le va a mostrar la provisión. Satanás siempre se va a encargar de decirte lo que tú no tienes, porque él es un acusador. Te dice: tú no tienes coche, tú no tienes dinero suficiente, tú no tienes un marido eficiente o responsable, tú no tienes salud. Te va a recordar lo que no tienes. Eso es de Satanás. Es una mentalidad de pobreza de Satanás, de miseria. La mentalidad de Cristo es una mentalidad muy superior a la nuestra. Y Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Cómo voy a ser agradecido si yo voy a estar pensando todo el tiempo en lo que yo no tengo? Necesito pensar y reconocer lo que sí tengo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos provisión, tenemos vida, tenemos talento, tenemos dones, tenemos muchas cosas. Cada uno sabrá qué tiene. Pero de seguro que si lo pone en la mano de Dios, le va a dar gracia y gloria a Dios por lo que tiene. Los dones son parte de las riquezas que tenemos. Dios nos las dio. Y no necesariamente son finanzas. Ahora, que yo puedo colocar esos dones para producir finanzas, sí. Dios desea que seamos los José de estos tiempos. Mis queridos amados hermanos y hermanas, esto no es casualidad. La red de apoyo ministerial yo no creo que fue simplemente algo que se le ocurrió al pastor Armando de repente. Yo no creo eso. Yo sí creo firmemente que Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, tocó el corazón de este hombre para que este hombre, este consiervo de Dios, este hermano de Cristo en la fe, abriera esta red de apoyo ministerial que estoy seguro que en los próximos 3 años se va a expandir y van a ser multitud de pastores que van a recibir bendiciones, pero también ellos van a venir a aportar enseñanzas y tenemos que tener la humildad suficiente como para estar aprendiendo de estos pastores que van a venir. ¿Por qué? Porque nuestro representante aquí en la tierra es Armando Sánchez, quien Dios colocó la visión, pero él la ha compartido con nosotros y nosotros nos hemos casado con esta visión, para la gloria de Dios. Entonces seguimos trabajando en función de que de aprender más principios para administrar nuestras finanzas y tener unas finanzas saludables. El quinto principio, principio de la vocación al trabajo y al contentamiento. Ojo con esto, vocación al trabajo. Si yo bastante que trabajo pastoreando la iglesia, ¿me van a mandar a trabajar? Perdón, yo no lo voy a mandar a trabajar, pero el apóstol Pablo hacía muchas cosas para producir finanzas. Y el trabajo no es una maldición, como muchos pastores lo hacen ver desde distintos púlpitos. El trabajo es una gran bendición. Y el trabajo no se hace esperanzado a recibir el salario de fin de mes. Perdóname, la palabra de Dios dice que debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Quiere decir que tenemos que trabajar con excelencia. Entonces tenemos que tener vocación de trabajo. No tengo que esperar que mi mujer me levante a patadas de la cama para poder ir yo a trabajar. Tengo que trabajarme con entusiasmo, levantarme. Y si usted tiene un trabajo que no le gusta, que siente que no está dando lo que usted podría dar, pídale a Dios que le provea un trabajo donde usted pueda colocar sus dones, su talento y su pasión allí. Porque el trabajo es una gran bendición. Dios creó la tierra y al hombre y de una vez le colocó y le asignó tareas. Ya lo decía la semana pasada. Usted no crea que cuando va a morir y va a partir con el Señor, va a dejar de trabajar. La palabra de Dios dice que vamos a estar juntamente con Cristo en un lugar que no va a haber sufrimiento, que no va a haber enfermedad, que no va a haber muerte. Pero ojo, si vamos a trabajar, no vamos a ser esclavos del trabajo, pero sí vamos a trabajar. ¿Y por qué, pastor, que a mí dice que vamos a trabajar? Por supuesto que vamos a trabajar. Porque la palabra de Dios dice que vamos a reinar juntamente con Cristo. Y dígame usted qué significa reinar sino gobernar. Y gobernar es trabajar. Así que el trabajo es una bendición y esto hay que enseñarlo. Porque Satanás se encarga de decir en el mundo que el trabajo es una maldición. Y por eso que usted no prospera, porque tiene una actitud de descontentamiento en vez de una actitud de contentamiento y de agradecimiento para con aquel que le provee el trabajo, que no es el patrón, que es Dios. Proverbio 22:29, para que no digamos que él está hablando por él.
sino lo que dice la palabra. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice el Señor. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Quién dice esto? La palabra de Dios lo dice. Pero si vemos Proverbios 19:15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Y verdad que sí, porque cuando yo duermo mucho, no sé usted, pero cuando yo duermo mucho me da más sueño. Cada vez que yo duermo mucho, me da más sueño. Si yo me tomo una tarde, me voy a tomar esta tarde libre y voy a dormir bastante. Al otro día tengo más sueño. Porque tenemos una lucha contra esta carne. Debemos doblegarla y tener dominio propio, levantarnos, activarnos. Dice así, eso de proclamar libertad financiera y hacerle caso a los multiniveles que te ofrecen dejar de trabajar algún día, eso indica una maldición. Lo que no debemos hacer no es esclavo del trabajo, sino hacerlo con amor, dedicación, eficiencia y excelencia como para Dios. Dios bendice el fruto de la obra de tus manos. ¿Qué bendice Dios? El fruto de la obra de vuestras manos. Si no generamos frutos y no hay obra, entonces, ¿qué va a bendecir? Cuando hablo de los multiniveles no estoy juzgando. Tal vez muchos de ustedes tendrán un multinivel por allí, no estoy juzgando. Simplemente que cuando un multinivel me llega a mí, o alguien que representa un multinivel o una criptomoneda, en fin, y me dice, es que esto te va a dar libertad financiera, y yo digo, tradúceme, por favor. Defíneme a qué te refieres con libertad financiera. Que algún día en tu vida vas a dejar de trabajar. Yo digo, ya no lo quiero. ¿Cómo? No, ya no lo quiero. Porque las personas altamente productivas y ricas en el mundo que yo conozco, nunca han dejado de trabajar. Mueren trabajando. Y Dios me manda a mí a trabajar. Entonces tú no me puedes vender a mí un paquete para traerme, diciéndome que algún día yo voy a dejar de trabajar. Ya no lo quiero. Al menos yo ya no lo quiero. Porque si yo me mando a trabajar, yo no puedo obedecer a aquel que me dice, usted va a tener una libertad financiera para que deje de trabajar. Yo me aparto de eso. Hay que trabajar por propósito. Escucha aquí con atención, por favor. Hay que trabajar por un propósito y no por necesidad. El mundo trabaja por necesidad. Y usted me dirá, ¿cómo que no voy a trabajar por necesidad? ¿Y cómo voy a pagar la comida? Amado hermano, amada hermana, usted trabaja por un propósito, por lo que es, no por lo que hace. No por necesidad, porque nuestras necesidades las cubre el Señor. Voy a repetir. Nuestras necesidades no las suple, es el Señor. ¿Cuántas personas trabajan más que usted y que yo y no ganan las finanzas que usted y yo ganamos? ¿Quién nos provee a nosotros? Es Cristo, es el Señor, es todopoderoso. Entonces, yo le invito a que no esté pendiente de la fecha de pago, sino a hacer crecer la semilla del talento que Dios te dio, siendo el mejor comerciante, el mejor profesional, el mejor músico, el mejor escritor, el mejor corredor de seguro, el mejor en el área que hagas, el mejor cocinero, el mejor carpintero, el mejor en lo que hagas. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que los productos, los artículos que hacía Jesús como carpintero eran hermosos. No creo que haya hecho una mediocridad, perdonen. Yo creo que lo hacía con amor. Tampoco creo que Jesús se quejaba, ay, y hoy es lunes, tengo que hacer otra mesa y otra silla, otra puerta. Yo no me imagino él quejándose. La queja no es de un siervo de Dios. La queja no es de contentamiento. Vamos a hacer estos principios rápidamente. Vamos a tiempo. Principio del dar y se os dará. ¿Qué tiene que ver este principio? Es que más bienaventurado es dar que recibir. La mentalidad de pobre, la mentalidad de austero, la mentalidad de miseria es, ¿quién ora por mí nada más? El pastor no me ha llamado. ¿Qué congregación me da una bolsa de comida? A ver, ¿quién me ayuda con una bolsa de comida? ¿Quién me da un trabajo? ¿Quién me da? Esa es la mentalidad de pobreza, ¿oyó? Es como la pareja que se casa y dice, yo quiero una mujer que me cocine, que me lave, que me atienda bien, que me traiga la comida a la cama. O la mujer que dice, yo quiero un hombre que me trate como una reina, que me compre un coche, que me lleve de viaje, que me permita traer de crédito hasta donde yo diga. Y usted está pensando en lo que le van a dar. Pero Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentalidad de Cristo es que demos. Cuando estamos pensando en dar, Dios lo bendice de una manera extraordinaria. Es decir, no estamos pensando nada más en qué me van a dar, qué me van a dar. ¿Y qué gano yo con esto? Si yo llevo a este hermanito para su casa que salió a la congregación, ¿qué gano yo con eso? No estoy pensando así. De desinteresadamente. A todo el que pueda ayudar, ayúdelo. Dele a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, a su congregación. También dele a aquellos extraños que son pobres que le piden en la calle. Ayude a todo el que pueda ayudar.
y verá cómo la multiplica el Señor sus finanzas y le hace rendir el dinero. Hay personas que ganan mucho dinero y no les rinde el dinero para nada. Y tal vez usted y yo ganemos mucho menos que ellos y sin embargo nos rinde el dinero para todo. Porque Dios lo hace posible. Amén. Y si ahorita está experimentando una mentalidad de esclavitud, pues al finalizar vamos a orar para que Dios rompa con esa mentalidad de esclavitud, de pobreza, austeridad y piense en una mentalidad de abundancia porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Amén. Las personas con mentalidad de pobre buscan siempre quién les va a dar algo, quién les va a ayudar, quién los va a consolar. Pero el que tiene mentalidad de reino siempre está buscando cómo y qué puedo dar, cómo puedo ser una columna financiera para llegar a muchos. Lo que Dios ha establecido, por eso debemos ser dadores más que receptores. En la medida de tu capacidad de dar, se desarrolla, pues crece espiritualmente, financieramente, significa entre las dimensiones financieras superior. Alguien me dirá, yo no tengo dinero para dar. Perdóname, yo tengo hermanas que no tienen dinero para dar, pero esas son superadoras. Están pendientes, mire, yo voy a estar en la cocina, yo voy a atender aquí, yo voy a recibir a los visitantes, yo voy a ayudar en esto, yo voy a ayudar en esto. Usted es una persona que es dadora. No necesariamente es el dinero, pero su mentalidad es dadora. Es como la mentalidad de ahorro. Usted no va a ahorrar para acumular riqueza, porque no es el mandato, sino que usted va a tener una mentalidad ahorrativa. ¿Qué es una mentalidad ahorrativa? Que si usted puede tener un móvil que vale $100 y hace la misma función de uno de $1000, usted tiene que comprar de 100, no de 1000. Porque ya eso es ostentar, ya eso es lujo, ya eso es opulencia. Y Dios no nos manda a hacer eso. Dios no nos manda a tener un avión privado necesariamente para yo predicar el evangelio. Yo quiero que quede claro, por encima de todo, es que el amor al dinero no quiere decir que usted sea próspero, ¿vio? Eso fue lo que nos metieron culturalmente, religiosamente a la cabeza. El amor al dinero es aquella persona que teniendo mucho o poco, no se desprende fácilmente del dinero y que prefiere el dinero que a Dios. ¿Y por qué? Porque generalmente están poseídas por un demonio que se llama Mamón. Y ya después hablaremos de eso en otra oportunidad, que el pastor quiera que hablemos de eso. Pero la realidad es que Dios nos hizo libres. Pero no esa libertad financiera que nos quiere vender el mundo, sino libres en que confiemos en Él. Y como decía el apóstol Pablo, llamamos a ese principio apóstol Pablo que nos enseñó, de que tiene que estar contento en lo mucho y en lo poco. Pero esto no quiere decir que usted no se administre. Muchas veces muchos hermanos y hermanas están viviendo en austeridad, no porque Dios no lo ha bendecido, sino porque han despilfarrado, han derrochado. Y después dicen, no importa, yo lo gasto todo, que Dios me va a bendecir mañana. Usted es un irresponsable en la administración de las finanzas. Y como usted no ha sido fiel en lo poco, Dios no lo va a colocar en lo mucho. Lucas 6:38. Da y se os dará. Medida buena apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dios aumentará cantidad a quien demuestre mayor fidelidad en sus principios. Dejemos de pensar en su trabajo de mañana, que tal vez sea de miseria y pobreza. Hoy Dios te está dando instrucciones financieras para que salgas de esa esclavitud financiera. Perdónenme si le estamos quitando parte de su tiempo de sueño, pero creo que esta revelación que hoy Dios está trayendo es para que su realidad cambie para mejor, porque Dios quiere que crezcamos para mejor todo el tiempo. Jesús comenzó a repartir los alimentos a la multitud y se multiplicó porque su espíritu se enfocaba en dar. Dios siempre quiere dar. Debes pensar en ayudar a otros a resolver sus problemas. ¿Cuántas veces hay personas que llegan a las congregaciones? Tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, y tienen todo tipo de problemas. Todos tenemos un problema, pero nunca te llegan y te dicen, pastor, yo quiero ayudar a resolver el problema de los demás. Pastor, yo quiero ser consejero. Pastor, yo quiero dar de esto, yo quiero ayudar en esto, en aquello. Pensemos también en los demás. Yo les digo a los hermanos cuando me llaman un mes consecutivo, hablándome solamente de sus problemas, yo les digo, mire, vamos a hacer algo, un trato usted y yo. Así le digo yo. Denme una semana de su vida donde no me va a hablar de sus problemas. Y esa semana usted va a llamar a los hermanos que usted sepa que tienen problemas. Le va a bendecir, va a orar con ellos, le va a preguntar cómo se siente. Porque ese es la manera para dejar de ser egoístas, para dejar de ser religiosos egoístas, que nomás que queremos ser yoístas, nomás que queremos recibir bendición, recibir oración y recibir. Séptimo, principio de la planificación y el orden. Presupuestamos todo. ¿Cómo? Sí, hay por ahí muchos hermanos y hermanas que no presupuestan nada, que agarran, llevan la vida, como dice Ricky Martin, viven la vida loca. Es decir, lo que va viniendo, vamos viendo y van gastando conforme como vaya llegando. Y entonces después el otro día dicen, tranquilo, Dios proveerá. Y si no le provee, empiezan a quejarse con Dios. Y tú, Señor, no me provees. Pero ¿cómo que no te provee? Claro que te provee. Lo que pasa es que tú eres un despilfarrador.
Un derrochador te gasta todo el dinero en carteras, en celulares, en cosas que si vamos a darnos cuenta, no son necesarias para usted vivir bien. No lo son. No lo son. Miren, yo le voy a poner un ejemplo rápidamente, y perdónenme que siempre coloque algún ejemplo de mi vida, pero es que yo creo que la palabra de Dios hay que ilustrarla con testimonio. Yo tenía la oportunidad de sacar un coche por allí a crédito nuevo y necesitaba un coche con poco kilometraje. Y le pedí a Dios por 3 meses consecutivos: Señor, no quiero una deuda de esa, yo quiero un coche en buenas condiciones con poco kilometraje. Me mandó un coche año 98, escuche, año 98, con 40.000 kilómetros. Coche que está en perfectas condiciones, y con ese voy viajando por toda España. Y año 98, yo no me siento mal en ese coche por ser año 98, no me siento no envidio a nadie porque tengo un coche nuevo. Dios me dio lo que necesitaba y no tengo deuda. Dios te manda que no te estés endeudando por endeudarte, por vanidad. No que te conformes, que te contentes con lo que tengas y que seas productivo. Este móvil que vale 180 euros hace lo mismo que uno que valga 1.200 euros. Pero te metes una deuda. Planifícate, presupuéstate. Lucas 14:28 dice: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué está hablando? De planificación, es un principio. Principio de planificación, por favor, los que tengan los micrófonos encendidos lo pueden apagar. Entonces, el principio de la planificación, del orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios desea que te proyectes, que te planifiques, porque Dios es un Dios de orden. Debemos vivir con un presupuesto bajo la dirección del Espíritu. Debemos saber cuánto tengo, cuánto gano y cuánto gasto. Yo conozco muchas personas que le pregunto cuánto ganan y me dicen: no lo sé, es variable. ¿Cómo que variable? Sí, variable. Un mes saco 1.000, un mes saco 1.200, un mes saco 1.300, no lo sé. Y digo: ¿cuánto gasta? Menos lo sé. Hay personas que no ganan dinero por 6 meses y logran sobrevivir. Luego empiezan a ganar 1.000 euros y se le acaban en una semana. Luego ganan 2.000 y se le acaba una semana. Usted no es rico porque tenga millones de dólares. Usted es rico porque tenga la sabiduría de Dios para administrar lo que Dios puso en sus manos. ¿Usted escuchó eso? Usted no es rico porque gane millones de dólares. Usted es rico e inteligente en la medida que la sabiduría de Dios la aplica administrando sabiamente, sensatamente, con prudencia, con cautela, con sensatez, los recursos que Dios pone en sus manos. Siempre le va a rendir. ¿Cuántos ricos están endeudados? El difunto Michael Jackson tuvo un montón de veces crisis económica. ¿Usted sabía eso? Con millones de dólares. Tuvo que vender una propiedad para salir y tener liquidez. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos millonarios no se ahorcan porque no tienen finanzas? ¿Cómo así? Pues sí, derrochan tanto que se quedan sin finanzas, sin liquidez. Y la vergüenza lo lleva a matarse. Usted y yo estamos llamados a administrar en lo poco para que Dios nos pueda dar mayor responsabilidad. Seguimos y me quedan 3 minutos, pastor. 3 minutos. Okay. Octavo principio. Principio del dominio propio. Ojo con esto. Usted tiene que tener dominio propio. Usted tiene una tarjeta de crédito por ahí guardada, así que la tiene, si no la rompe. Pero si en caso de que la tenga y no la quiere romper, pues pase por el centro comercial y ve una oferta. No se sienta tentado, o simplemente abre el Instagram y le llega esa oferta, esa cartera que usted desea, y le llega de 600 euros a 300 euros. ¡Wow! Una oportunidad. Usted necesita en realidad esa cartera de 300 euros. Eso para las damas, pero para los caballeros también nos pasa con muchas otras cosas. Entonces tenemos que tener dominio propio. Dios nos dio dominio propio. Proverbios 22:7, ¿qué dice? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo de los que prestan. Amado hermano, amada hermana, esto es una enseñanza que sí que la dan bastante, todos los pastores me constan, y es: trate de no tomar prestado. ¿Cuántas veces usted se endeuda para simplemente complacer a su familia o a sus amistades en un almuerzo de lujo? ¿Cuántas veces usted se endeuda simplemente para regalarle a su mujer un gran perfume el día del aniversario? No estoy diciendo que no la ahorre, usted tiene que ahorrar a su mujer, pero no tiene que endeudarse para eso. Seamos sensatos. Le repito, lo importante es que vivamos en paz, con tranquilidad, con contentamiento con lo que Dios nos ha puesto y lo administremos de una manera como es, como que eso es de Dios, no nuestro. Amén. Esos son caprichos. Los caprichos no son para complacernos, porque Dios no complace caprichos. Dios
bendice los anhelos de nuestro corazón cuando están conforme a su voluntad. Proverbios 6, del 1 al 5. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, ojo con ser fiador de alguien. Si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado a la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormeciendo. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Amado, no sea fiador, porque nosotros luchamos contra nuestra propia carne, luchamos a diario para no caer en la tentación de comprar algo indebido. Imagínese usted, si no podemos con nosotros mismos luchar a veces, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a controlar que otro administre si nosotros no sabemos administrarnos? Comienza tu visión con lo que tienes. ¿Quieres emprender un negocio? ¿Quieres emprender algo? Pues comiénzalo con lo que tengas. Si tú sabes pintar cuadros, pues pinta lo que te alcance con la pintura que tengas en la mano. Y Dios te va a ir añadiendo. Rápidamente, el principio de dar a Dios lo que le pertenece. Ojo, lo hablamos bastante la semana pasada, no quiero andar mucho en esto, pero el principio de dar a Dios lo que le pertenece. Ya sabemos, primicia, diezmo y ofrenda, no vamos a entrar a discutir esto, ya lo hablamos la semana pasada, pero es uno de los principios indispensables, no solo para generar finanzas, sino también para administrarla con sabiduría y para que Dios espante al devorador. Pastor, yo gano el sueldo y parece mentira, al otro día se me daña una tubería, se le daña, ¿sabe por qué se le daña? Porque usted no está diezmando, para asegurar y preservar y hacer que Dios espante al devorador de las finanzas. Ahí se la dejo para que mediten eso. 10º, principio de la paciencia. Tenemos que ser pacientes, queremos sembrar hoy y cosechar mañana. Queremos tener un trabajo hoy y mañana tener dinero. Queremos ahorrar hoy y ¿qué me sirve el ahorro? Si estoy ahorrando $100 o 100 euros mensuales, son 1.200 apenas al año. No, amado hermano, hermana. Usted está teniendo una mentalidad de ahorrativa, no de ahorrar por acumular, sino ahorrativa. Todo el tiempo tiene que tener esa mentalidad. Tenemos que ser pacientes. Usted quiere comprarse una casa, sea paciente en ahorrar y lograr alcanzar el dinero para comprarla. Usted quiere comprarse un coche, pues sea paciente en ahorrar y lograr alcanzar el dinero para comprarlo. No se precipite, porque entonces si se precipita acá con la tarjeta de crédito y queda en el sistema que está dominado por el príncipe de este mundo. Las abuelitas de antes guardaban debajo del colchón algunos ahorros para fondos de emergencia. Ya esa cultura se perdió. Ya no hay ni colchón, ni ahorro, ni abuelita. Porque al menos aquí en Europa mandan a los abuelitos para la residencia. Y por ahí ya está aprobada la ley de eutanasia para matarlos. Perdone que toque estos ejemplos, pero bueno, ya será otro tema para otra ocasión. Mateo 6:25, el afán y la ansiedad. Cuidado con el afán y la ansiedad, no sean afanosos, no nos afanemos por el dinero. Trabajemos en amor a lo que estamos haciendo, no al dinero. No podemos amar el dinero. Esto no quiere decir que no vaya el dinero a tus manos. Sí, pero no lo ames. Ama el que te da el dinero, que es Dios. Ama al Señor. Dice así Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No busques el dinero, ni ames el dinero, porque estarás subyugado al demonio de Mamón. Es mejor ser desprendido y demostrar a Dios que le amamos y que le somos fieles. Deuteronomio 28:2 también lo pueden leer. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir que yo no tengo que estar buscando la bendición. Escuchen. Hay muchos cristianos que andan jugando a buscar las bendiciones. No busques bendiciones. Busca el que da la bendición. Y las bendiciones nos van a alcanzar. No solo nos van a perseguir, nos van a alcanzar, nos van a arropar, nos van a abrazar. No solo financiera, en salud, en situaciones conflictivas con los hijos, en situaciones de la congregación. Las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando escuchemos y apliquemos la voz de Jehová. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. 11. Y me faltan 2, pastor. Principio de renuncia y mantenerte alejado del pecado financiero. Ojo con esto. El principio de renunciar y mantenernos alejados de los pecados financieros. ¿Cuáles son los pecados financieros? Solo traje algunos para ilustrar. El primero, que es la avaricia. Es el afán de perseguir desordenadamente sin saciarse por el dinero y poseer riquezas para acumularlas. Cuando usted desea por acumular riqueza y dinero, usted
usted está desviado. Usted no quiere tener dinero para dar a otro, para ayudar al reino, para bendecir a su familia, para bendecir al más necesitado. No, usted quiere dinero para acumular, para que le vean el iPhone, para que le vean el coche Lamborghini, para que le vean la corbata Gucci, es decir, para ostentar. Usted está siendo avaricioso. Y es un pecado financiero. Por lo tanto, Dios no te puede bendecir colocándote mucho. Usted va a ver en las distintas revistas de los hombres más ricos del mundo, muchísima gente que ostenta dinero. Pero usted sabe algo. Hay muchos cristianos multimillonarios aquí en la tierra para la gloria de Dios. Y que llevan una vida sensata, tranquila, equilibrada. Y no andan exhibiéndose. Y por eso que no lo ven ni lo fichan. Porque la gloria siempre se la damos al Señor. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice Hebreos. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor no te va a desamparar ni te va a dejar. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. No conforme, ojo con esto, aquí hay un dilema. El conformismo es austeridad. ¿Qué es conformismo? Yo no voy a trabajar, ¿para qué voy a trabajar más? ¿Para qué voy a producir más? Eso es conformismo. El contentamiento quiere decir que usted tiene que estar contento y agradecido con lo que tiene. Esto no implica que usted no siga produciendo. Son términos muy distintos y hay que saberlos manejar. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojo, la vida del hombre no posee los bienes que posees. Así que deje la avaricia, dice el Señor. Así que algunos hablan de que cuando hablamos del sistema financiero que Dios estableció en la Biblia, esto es teología de prosperidad. Esto no es teología de prosperidad, perdón. Pero tampoco es teología de austeridad. Ninguno de los dos. Dios es un Dios de orden y de equilibrio. El segundo pecado financiero, que debemos tener mucho cuidado de no estar allí ni cerca, es la codicia. Y no es lo mismo, no es lo mismo. La codicia es un deseo excesivo por tener lo que otro tiene y es originada por la envidia. Cuando usted codicia, dice el Señor, cuando usted codicia la mujer del otro, cuando usted codicia el coche del otro, cuando usted codicia la casa del otro. No, porque es que a mí me gustó el fondo ahora del pastor Armando, pero una cosa que yo reconozca y admira en él, el fondo que está utilizando de su, otra cosa que yo envío o codicie todo lo que él tiene. Eso es un pecado financiero, ¿yo? Usted sea contento con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Nadie es igual a nadie. Dios a todos nos dio dones distintos, incluso la congregación. Unos don de habla de maestro, otros don de evangelismo, otros don para ser anfitriones en su casa y recibir evangelistas, en fin. No codicie, dice Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Por ende, un justo es un dador. Otra vez el principio del dar. Usted no está llamado a querer tener lo que otro tiene, usted está llamado a dar siempre, a buscar qué dar. Esa es la mentalidad de abundancia. Pero saben que el amor al dinero no permite a veces que seamos desprendidos. La envidia, tercer y último de los que voy a nombrar hoy, tercer pecado financiero que debemos tener cuidado. La envidia. ¿Qué es la envidia? Definimos la envidia así. Es un dolor y desdicha por no tener lo que el otro tiene. Escúcheme. La envidia es cuando te duele no tener lo que otro sí tiene. Cuidado. Si te está pasando esto, órale a Dios para que te libre de todo sentimiento de envidia. Y esto es una locura, se le ocurre al pastor Kelvin. No, vamos a Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Usted sabe lo que es carcoma? Cáncer. Corroe los huesos. No tengamos envidia por nadie. Si somos hijos del Rey de Reyes, por eso que lo que trasciende toda esta enseñanza de la finanza es que no te determina lo que tú haces, sino lo que tú eres. Y tú eres un hijo del Dios Todopoderoso, del Dios Proveedor, del Rey de Reyes. Eso es lo que determina tu finanza y tu realidad. No lo que tú hagas hoy. Hoy te pude haber tocado, yo en mi país, profesiones, en fin. Y aquí he tenido que hacer de todo. Eso no te determina lo que eres. Lo que te determina tu es lo que tú eres. Eres un hijo del Dios Todopoderoso, del Dios Proveedor. Último principio. Principio del agradecimiento. Ojo con esto. Pastor, me he pasado por 10 minutos. Te pido 5 minutos más y terminamos. Principio del agradecimiento. Hay que darle valor a lo que se tiene
y no hacerle caso a los dardos de Satanás. Ustedes saben que Satanás no envía dardos, ¿no? Pensamiento, ¿no? Satanás es experto acusador. ¿Qué quiere decir esto? En un juicio hay un fiscal acusador que señala el delito que estás cometiendo y hay un abogado defensor que te defiende y hay un juez que te juzga. Satanás representa al fiscal acusador y te va a acusar y te va a decir lo que no tienes. Te va a recordar, mira, tú no tienes marido. Tú no tienes marido, tú eres una pobre mujer sola. Satanás te va a decir, mira, tus hijos están en droga. Satanás te va a decir, mira, tú eres un hombre de pecado. Recuerda lo que hiciste anoche, tú eres un hombre pecador. Satanás te va a decir, mira, tú no tienes un coche como el vecino tuyo. Eso te lo dice Satanás. Pero Dios no te dice eso. Dios quiere que reprendas esos pensamientos y que en vez de llenarte tu mente de esos pensamientos, de este campo de batalla que se llama la mente, que lo llene de pensamientos de las promesas que su palabra nos da. Aparte de sus promesas, que se llenen de agradecimiento. Y para agradecer tienes que reconocer. ¿Cómo reconozco, pastor? Yo tengo que reconocer haciendo una introspección. ¿Sabes qué es una introspección? Analizándome hacia adentro. ¿Qué me ha dado Dios? Tengo salud, respiro, tengo vista, tengo sentidos. ¿Cómo? Tengo un techo alquilado, no, pero lo tengo. Tengo una mujer, tengo una compañía. No tengo mujer, pero tengo hijos. No tengo hijos, pero tengo nietos. Tengo hermanos en la iglesia. Dios quiere que veamos lo que Él nos ha dado y que no le hagamos caso a Satanás. Satanás quiere que tú veas lo que no tienes. Dile a Satanás que tú no vas a mirar el punto negro de la hoja blanca, que tú vas a glorificar a Dios por la hoja blanca. Filipenses 4:12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entrenémonos como Pablo para vivir teniendo sin tener, porque han pasado cosas, situaciones difíciles. Pero vienen aún peores. Y la idea es que no reniegues de Dios nunca, nunca reniegues de Dios. Amén. Y menos por las finanzas, porque estarías bajo el gobierno del demonio Mamón. 1 Corintios, rápidamente, 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. No murmuremos contra el Señor, no murmuremos lo que no tenemos. Glorifiquemos a Dios por lo que sí tenemos. Seamos fieles en lo poco y Dios nos va a colocar en lo mucho. El que murmura es un desagradecido y pierde la bendición de Dios. ¿Cuál bendición de Dios? La postrera, porque ya la primera la recibió, pero no la agradeció. Y por recibir la primera y no agradecerla, no te viene la postrera. Y dice la palabra de Dios que la bendición postrera siempre es mayor que la primera. Malaquías 3:10-11. Trae todos los diezmos al alfolí, y esto tiene que ver con dar y honrar a Dios. Vamos rápidamente, se me olvidaba que era el 13, pastor. Pero ya cuando terminamos, sí. De verdad que sí, le pido perdón. El 13 es este, principio de ser libre, y le pido perdón a usted y a todos porque sé que mañana van a tener que trabajar y en fin. Pero creo que se van a llevar un banquete porque yo me estoy disfrutando y sé que ustedes también. Principio de ser libre del amor a las riquezas. Ojo, porque esto es especial, no quería pasarlo por alto. No tener amor a la riqueza, pero como este pastor está hablando de finanzas, está hablando de administración financiera, está hablando de generar finanzas, y a la vez me dice que no amen la riqueza. Pues sí, tú tienes que amar al Señor, no a las riquezas. Y le voy a explicar. Para esto debemos estar claros que a pesar de todas las bendiciones financieras que Dios nos permite vivir, debemos estar claros en lo siguiente. Habacuc 3, del 17 al 18. ¿Qué dice Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a ti, Señor Jesús, por siempre.